Como alternativa, en INDEA Energía proponemos la recuperación de estos nutrientes mediante cultivos de microalgas, en los que las microalgas captan el CO2 atmosférico y los nutrientes de la corriente y dan lugar a un efluente libre de nutrientes y a una biomasa susceptible de ser revalorizada, bien en forma de biocombustibles, biogás, biodiesel o en bioproductos. Actualmente la biomasa algal se estudia para producir diferentes compuestos, bien sea biofertilizantes o bioestimulantes, biopigmentos o químicos que son precursores de otros compuestos, para finalmente pues, producir bien sean bioplásticos, incluso pinturas. Esto no es una técnica novedosa. Numerosas corrientes residuales han sido objeto de estudio mediante el cultivo de microalgas, pues agua residual urbana, distintas corrientes industriales o incluso el sobrenadante de digestión anaerobia convencional, lo que se denomina húmedo, cuando la concentración de sólidos es inferior al 10%. ¿Qué diferencia hay con un sobrenadante de digestión anaerobia seca? Pues como podéis ver en la tabla, la mayor diferencia se ve en la composición. Cuando observamos el contenido de amonio, fosfato y turbidez, en la composición la digestión anaerobia seca es bastante más elevada que en el resto de corrientes, lo que convierte en esta corriente pues, bastante difícil de tratar mediante cultivos biológicos y por eso normalmente no suele ser estudiada, especialmente por el elevado contenido tanto de amonio como de turbidez. El amonio, si bien es un nutriente para el cultivo de microalgas, en ciertas concentraciones puede inhibir el cultivo. Asimismo, la turbidez, si es muy elevada, lo que hace es limitar la incidencia de la luz y entonces, pues bueno, inhibir el crecimiento de las microalgas. Pues ese es exactamente el objetivo del estudio que os estoy presentando hoy. Evaluar el potencial de inhibición de ambos compuestos, así como cuando se combinan entre ellos para llevar a cabo la revalorización en forma de biomasa algal. ¿Cómo hicimos esto? Inicialmente mediante un diseño factorial de experimentos en batch en los que se inoculó clorela. Importante destacar que no es clorela cultivo puro, es un cultivo predominantemente en clorela, pero nosotros nunca utilizamos cultivos puros porque trabajamos con corrientes residuales y al final pues no merecería la pena. Son cultivos en batch en los que se aplica un fotoperiodo de 12 horas y 24 grados centígrados. Lo que hicimos fue evaluar 3 niveles de turbidez y 3 niveles de amonio. Podéis ver que la turbidez se evaluó entre 50 y 300 NTU. En la imagen podéis ver cómo varía el color del digestato y lo translúcido que puede llegar a ser. Y el amonio se evaluó a una concentración de 100, 350 y 600 miligramos litro. Una vez, en base a la combinación de los distintos experimentos, identificamos la combinación óptima de turbidez y amonio, lo que hicimos fue escalar el proceso a un fotobioreactor para confirmar que la producción de biomasa algal se puede llevar a continuo a partir de este tipo de corrientes, que se puede producir de manera continua. En esta tabla podéis ver pues, uno de los resultados que obtuvimos del diseño factorial, que es la concentración de clorofila, con la cual medimos la concentración de microalgas, porque si bien os decía, como no utilizamos cultivos puros, pues se pueden desarrollar microalgas o bacterias. Entonces nosotros lo que normalmente hacemos es medir la concentración de pigmentos para saber si realmente lo que está creciendo son microalgas. Entonces evaluamos tanto el crecimiento microalgal en base a la clorofila como la eliminación de nitrógeno. En estas gráficas podéis ver, son gráficas de superficie de respuesta y los distintos colores pues, van representando la eficiencia en términos de clorofila del cultivo, de manera que cuando se acerca a la zona amarillenta o rojiza significa que son más altos en contenido en clorofila. En base a este estudio estadístico se pudo observar que el óptimo se localizó en el experimento 2, que es a 175 de turbidez y un amonio disculpad, de 350 miligramos litro. Esto se correspondió con una clorofila de 21 microgramos mililitro, gramo litro, y una muy alta eliminación de nitrógeno, un 96%. Podéis ver aquí la diferencia del cultivo al inicio, donde solo está el digestato, y posteriormente, al final del experimento, donde es claramente verde y es un cultivo muy activo. Pero además no solo observamos esto, sino que cuando comparamos a igualdad de concentración de amonio las distintas turbideces, pudimos observar que no hay cambios significativos en el cultivo, que esta turbidez no afecta significativamente bien a la concentración de clorofila, de microalgas, que variaba pues, entre 13 y 17, no son cambios significativos, y tampoco a la eliminación de nitrógeno, ya que se dio el 100% en todos los casos, a 100 miligramos litro de amonio.
una tendencia similar observamos con 350 miligramos litro de amonio. A las distintas turbideces tampoco observamos un cambio significativo. Si bien es cierto que la mayor concentración de microalgas o de biomasa algal se dio en el experimento 2, no existe una gran variación entre el resto de experimentos a 350, pues varía entre 17, bueno, 19, 21 y que la eliminación de nitrógeno fue muy alta en todos los casos. Esto también contrasta bastante con la literatura que observamos inicialmente, porque bueno, pues algunos papers confirmaban pues, que estudios independientes de turbidez de amonio sobre clorela daban lugar a la inhibición del cultivo con una turbidez por encima de 120 y una concentración de amonio a 250. Entonces, ¿por qué nosotros obtuvimos tan buenos resultados con concentraciones tan altas de amonio y mayores turbideces, incluso de hasta 300? Pues nos planteamos analizar la naturaleza de la turbidez que tenemos en digestión anaerobia seca. Cuando lo comparamos con una digestión anaerobia convencional, la turbidez que se observa es muy pulverulenta. Esto indica que es de carácter bastante inorgánico. De hecho, cuando analizamos el carbono inorgánico, o sea, orgánico, como podéis ver aquí, alcanzó solo el 13%. Sin embargo, en la digestión anaerobia seca, la turbidez aparece de una forma más agregada, alcanzando concentraciones de carbono orgánico de hasta el 55%. Lo que nos hizo pensar que en estos ensayos este gran contenido de carbono orgánico lo que estaba haciendo era fomentar el metabolismo mixotrófico de las microalgas. Es decir, durante la fase lumínica son capaces de captar pues, el carbono presente de manera inorgánica, bien como carbonatos como CO2. Sin embargo, durante la fase oscura es capaz de adherirse a estas partículas o a este carbono orgánico y consumirlo para su crecimiento. Cuando además hicimos el análisis estadístico para ver la influencia de ambos parámetros, tanto de forma individual como de forma combinada, podéis ver en estas gráficas que la incidencia o el potencial inhibitorio del amonio era muy superior, o sea, potencial negativo muy superior sobre el crecimiento de microalgas del que tenía la turbidez. De hecho, estadísticamente tenía mucha más incidencia el amonio negativamente que la turbidez. De la misma forma, analizamos esta influencia en términos de eliminación de nitrógeno. Como podéis ver aquí, esta influencia del amonio, influencia negativa, sigue siendo mucho más significativa que de la turbidez. Y de hecho, en el caso de la turbidez, que veis que es de color gris, estadísticamente no se observó que la turbidez aportara un efecto negativo sobre la eliminación de nitrógeno. Lo que nos hizo pensar a partir de este estudio es que en este tipo de corrientes y con este tipo de turbidez, el amonio exhibe un mayor potencial inhibitorio que la turbidez. Posteriormente quisimos escalar el experimento 2, que fue el que mejor resultados dio, a un fotobioreactor en continuo. Pues bueno, con 350 miligramos litro de amonio y 175 de turbidez y replicando las mismas condiciones. Un fotoperiodo de 12 horas y una temperatura de 24 grados. No sé si lo he dicho anteriormente, pero fueron inoculadas de la misma forma, con unos 80 miligramos litro de sólidos, de un cultivo inicialmente de microalgas. Pues en esta gráfica podéis ver la evolución durante 110 días, tanto de la concentración de amonio, que son los puntos negros, como de la eliminación de nitrógeno, que son los círculos. Pues inicialmente decidimos establecer un tiempo de retención hidráulico de 8 días, porque es lo que habitualmente se encuentra en bibliografías para intentar lidiar con corrientes que tienen pues, bastantes inhibidores, que son muy concentradas tanto en nutrientes como en tóxicos. Y lo que observamos es que no se alcanzó el mismo porcentaje de eliminación de nitrógeno y que la concentración de clorofila también fue inferior a la del experimento 2, que os recuerdo que estaba en torno a 21, en este caso ha sido de 17. Así que con el fin de promover el crecimiento de las microalgas, de darles más tiempo, de que se adapten un poco, decidimos incrementar el tiempo de retención hidráulico a 10 días, desde 8 a 10 días, manteniendo el resto de condiciones. Como podéis observar, hasta el día 50 prácticamente no hubo mucho cambio en el sistema. Empezó a incrementarse ligeramente el consumo, pero no hubo un cambio significativo. Sin embargo, a partir del día 50 hay una pendiente significativa en el consumo de amonio, alcanzando hasta el 100% de eliminación de nitrógeno. Incluso alcanzando una concentración superior a la obtenida en batch, de 25 de clorofila. Esto nos hizo pensar que el hecho de someter diariamente las microalgas, porque el cultivo al final se alimenta y se purga todos los días con esa concentración, el hecho de someterlo
durante un largo periodo de tiempo a elevadas concentraciones de nitrógeno, finalmente promovió la adaptación de las microalgas a esas concentraciones e hizo que el cultivo fuera capaz de eliminar el 100% del nitrógeno. Con el fin de comprobar esta hipótesis y de ver si podíamos ir un pasito más allá, decidimos que manteniendo el tiempo de retención hidráulico en un tercer periodo, incrementamos la concentración de nitrógeno amoniacal desde 350 a 400 miligramos litro. Y lo que observamos es lo que podéis ver en la gráfica, que tras unos 10 días de operación aproximadamente se empezó a acumular el nitrógeno en el medio. Es decir, a poco que se incrementa la concentración de amonio, las microalgas no eran capaces de eliminarlo. Sin embargo, al alcanzar el estacionario a los 110 días, lo que pudimos observar es que la concentración final de nitrógeno fue inferior a la que teníamos inicialmente a TRH 8 días. De hecho, conseguimos una eliminación del 70% y una concentración de clorofila de 21%, que es superior a la que observamos en el periodo inicial en el que no había adaptación a 350 de concentración. Si bien es cierto que en este periodo observamos un ligero mayor crecimiento de bacteria, no excesivo, sobre todo cuando lo observamos en el microscopio, lo que sí que pudimos confirmar es que efectivamente estaba el cultivo adaptado a esas elevadas concentraciones, ya que se obtienen muchos mejores resultados que en el periodo inicial. Y además es importante destacar que con este tipo de corriente, que es con concentraciones elevadas, con muchos inhibidores, son corrientes reales, fuimos capaces de llevar a cabo el cultivo durante 110 días sin llegar al fallo. Es decir, somos capaces de producir biomasa en continuo sin llegar al fallo. De hecho, podríamos haber continuado el experimento y someterlo a estas concentraciones para comprobar si existía una segunda adaptación. Sin embargo, nos quedamos sin tiempo en el proyecto, pero considero que por nuestra parte la verdad es que hubo muy buenos resultados y que fuimos capaces de demostrar la viabilidad de implementar tanto de acoplar la fermentación, la digestión anaerobia para producir biogás y el cultivo posterior de microalgas. Como conclusiones finales, como idea que me gustaría que os llevarais a casa, es que se comprueba que con este tipo de corrientes la concentración de amonio tiene un mayor potencial inhibitorio que la turbidez y que de hecho este carácter orgánico que tiene la turbidez de digestión anaerobia seca promueve que las microalgas sean capaces de eliminar mayores concentraciones de amonio y crecer en corrientes que son pues, más inhibitorias. Que además fuimos capaces de llevar a cabo la eliminación del 100% del nitrógeno amoniacal con clorela, sometiendo el cultivo a un fotobioreactor en continuo bajo las condiciones que determinamos mediante el diseño factorial. Y que además el hecho de someter a las microalgas durante largos periodos a elevadas concentraciones de amonio promueve su adaptación y que puede ser una adecuada estrategia cuando queremos tratar este tipo de corrientes tan concentradas. Me gustaría agradecer al proyecto Biogás MENA y a toda mi unidad de investigación en INDEA Energía y por supuesto a todos vosotros por atender a la charla y si tenéis cualquier duda, os espero. Hola. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda, es que yo no oigo muy bien, la verdad. Dudas, preguntas. Voy a ver en Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. No sé qué hora se me olvidó, pero Bueno, Gemma tuvo un problema. Gemma tuvo un problema con la mamá que se cayó, está esperando la ambulancia, así que no va a poder darnos la charla. Así que cortamos acá y volvemos a las 2 de la tarde. Así que bueno, a los que están en el Zoom, nos volvemos a conectar a las 2 de la tarde.